Vamos a iniciar con la clase. El día de hoy vamos a concluir con la unidad número 2, que nos habla sobre las habilidades sociales. El día de hoy vamos a ver 3 temas. Uno de ellos es expresar sentimientos positivos. El segundo tema es la habilidad de decir no o lo que, como lo marca el tema, rechazar peticiones. Y el tercer tema es habilidades de comunicación y de escucha activa. Con estos 3 temas nosotros vamos a dar por concluida la unidad 2, en donde nos hablaba sobre las habilidades sociales. Y hacemos un poquito de recordatorio, es en donde veíamos lo que eran, qué son las habilidades sociales, para qué nos sirven, si nosotros, por ejemplo, estas habilidades sociales las tenemos desde que nacemos o se van desarrollando de acuerdo a cómo nosotros vayamos adquiriendo experiencia. La comunicación, como ustedes verán, es algo muy importante y muy esencial en el desarrollo profesional de un trabajador social, porque a través de la comunicación nosotros vamos a poder a llegar a la gente, poder conocer cuál es su situación, por ejemplo, también el establecer conversaciones, el hacer presentaciones formales e informales que nos van a servir mucho en nuestro quehacer profesional. En este caso, ya para concluir con esta unidad, sería pues hablar sobre las expresiones. El hecho, por ejemplo, de expresar sentimientos o pensamientos positivos, esto nos va a ayudar también en nuestro trabajo, cuando nosotros hagamos una intervención. ¿Por qué? Porque esto le va a brindar al usuario, al cliente o a la persona con la que nosotros estamos interviniendo, le va a brindar una confianza. La persona se va a sentir que el trabajador social es empático, que esto, por ejemplo, va a ayudar a que esta persona se abra y nos pueda dar a conocer cuáles son su problemática, cuál es su problemática, y pues vamos a conocerla más a fondo. No sé, debemos de tomar muy en cuenta esta ver, no sé, vamos a ver. Y, por ejemplo, el día de hoy también preparé unas diapositivas con las que podemos nosotros conocer un poquito más sobre este tema. Voy a compartir la pantalla. Y pues como les comentaba, ya tenemos aquí una alumna. Vamos a continuar con la clase. El día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre 3 temas, como ya les comentaba, sobre 3 temas. Uno de ellos es la expresión de sentimientos positivos o pensamientos positivos.
Y continuamos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Bueno, está bien. Entonces, les decía que con esta unidad o con estos temas vamos a concluir la unidad número 2, donde nos habla sobre las habilidades sociales. El primer tema es expresar sentimientos positivos. Y como les comentaba, es esta expresión o el que nosotros hagamos o manifestemos esta habilidad de expresión de sentimientos positivos nos va a ayudar muchísimo en nuestro quehacer profesional. Entonces, vamos a hablar sobre el primer tema, ver qué es. Y nos dice, por ejemplo, la expresión de los sentimientos positivos, aquí como lo estamos poniendo en la diapositiva, dice que es una forma correcta de expresar nuestras emociones y que, por ejemplo, nos van a ayudar a que nuestro quehacer profesional influya de una manera positiva en el desarrollo de nuestras acciones, en los círculos sociales, en el momento que nosotros estemos haciendo una intervención de investigación o con algún usuario o con algún cliente que se nos presente, ya sea en el trabajo o simplemente porque nosotros pues tenemos que intervenir para poder conocer más a fondo su realidad. Y la psicóloga Almazán Gala nos dice que es una expresión correcta de nuestras emociones. Por ejemplo, cuando la persona o cuando el trabajador manifiesta estos sentimientos o estas expresiones, le brinda confianza al usuario, le brinda confianza a la persona y hace que esta persona se sienta bien y sienta esa confianza, el momento o esa empatía y también él se pueda desplayar en decirnos cuál es su problemática. Por ejemplo, en el caso de las emociones positivas, dice que vamos en este tema, pues se trata de expresar por lo regular halagos o afectos positivos hacia los demás, sin necesidad de buscar o conseguir algo de alguien. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos algo bonito a una persona o, por ejemplo, algún conocido o por ejemplo, cuando estamos haciendo una intervención, la persona empieza a manifestar desconfianza. Pues si ya lo conocemos no hay ningún problema, pero cuando no es así, esta persona comenta, bueno, es que esta persona quiere algo o simplemente no están acostumbrados a recibir ese tipo de halagos y puede malinterpretarse, por eso no es conveniente que lo hagamos ya de una manera, se puede decir, simplemente, bueno, oiga, qué bonito vestido trae o qué bien se ve, simplemente, pero a veces hay personas que dicen, se desplayan completamente haciendo diferentes halagos y ya esto también puede resultar contraproducente. Entonces, no es conveniente pasarse de hacer halagos, por ejemplo. A mucha gente, por ejemplo, le gusta que le digan cosas bonitas, a todos, hasta a nosotros mismos, pero a veces nosotros mismos nos vamos a dar cuenta, no nada más, por ejemplo, en la expresión, sino que hemos hablado también sobre la conversación o sobre la comunicación no verbal. Puede una persona estarnos diciendo un halago, pero su forma o su expresión puede estar diciéndonos otra cosa. A lo mejor ustedes se han encontrado con este tipo de personas. Yo, por ejemplo, anteriormente tuve una compañerita que
que sí, ella se distinguía porque siempre a todos nos decía algo muy bonito. Oye, qué bonita te ves, qué bonito vestido, que este, que el otro, pero ya la conocíamos. En el momento, cuando ya nos retirábamos, esta persona pues hablaba horrores de uno, sea quien sea. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en esa situación porque, eh, porque nuestros gestos, nuestra forma de nuestra expresión nos va a decir, a decir cómo podemos estar nosotros hablando una cosa, pero podemos estar expresando otra cosa. Entonces, esto es muy importante en el momento cuando ustedes estén al frente de un caso. Ustedes deben también de cuidar mucho esas expresiones. A veces puede que estén ustedes muy ocupadas en otra situación del mismo trabajo o traigan ustedes un sentimiento negativo de algo que pasó en el transcurso de la calle o en lo que ustedes vinieron caminando, y todo eso a veces se manifiesta en nuestros gestos. Entonces, bueno, hay que hacer a un lado todo eso y dedicarse de lleno al momento en que uno está, por ejemplo, haciendo una investigación. Entonces dice, a la gente le gusta escuchar expresiones positivas. Por ejemplo, a ellos de este modo aprenden, además de que exactamente nos gusta, de que también de ellos nosotros recibamos esas expresiones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos acostumbrados a decir algo positivo siempre a la gente, cuando nosotros también les decimos algo que no nos parece, esa persona lo va a tomar muy en cuenta, porque va a tomar esta crítica que nosotros le hagamos de una forma constructiva y no de una forma destructiva. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos distinguimos por ser personas que nos gusta expresar sentimientos positivos. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo en que cuando nosotros le tengamos que decir algo que no nos parece a alguien, esta persona igual no lo va a tomar a mal, al contrario, va a decir, bueno, me lo está diciendo porque le caigo bien, porque me quiere, porque me conoce, porque quiere algo bueno de mí. Dice, recibir sentimientos positivos de otras personas es también una habilidad social necesaria para podernos relacionar con las demás personas. Por ejemplo, dice aquí que alguna vez a lo mejor hemos experimentado algún malestar al recibir un elogio. Va a depender de quién venga ese elogio, porque a veces podemos encontrarnos a alguna persona o podemos enfrentarnos a una persona que a lo mejor ya conocemos con anterioridad y que sabemos cómo es. Y si esta persona nos está haciendo un elogio, o igual nosotros estamos haciendo un elogio a alguien, en vez de que pues ese elogio nos caiga o nos haga sentir bien, nos va a molestar o nos va a hacer sentir mal. Entonces, sí, el trabajador social se distingue por ser una persona hábil, por ser una persona, se le conoce como la profesión que siempre va a brindar ayuda, entonces se le conoce como alguien que es una persona o un ser bueno. Entonces, es importante que nosotros todo esto lo tomemos muy en cuenta. Por ejemplo, aquí dice, la mayoría de las personas niegan los elogios que pueden recibir de otras. Les ha pasado que a veces nos dicen, ay, qué bonita te ves. Ay, no es cierto, nada más estás burlando de mí. Entonces uno luego está a la defensiva. Entonces todo esto, tanto nosotros podemos enfrentar a esto como las mismas personas con las que nosotros estemos interactuando, puede hacer que rechacen nuestro elogio o nosotros podemos rechazar algún elogio, pero esto no tiene que hacernos sentir mal. Al contrario, hacerle ver a la persona que si uno le está diciendo este elogio o la expresión de este sentimiento positivo, es porque así lo siente uno y así debemos de hacer que la otra persona lo sienta.
Entonces, que no lo vea como aquí lo dice la diapositiva, que no sea algo mal visto, o que como luego dicen, ay, es que algo quiere, así como dicen comúnmente, algo quiere y no es dinero. Entonces, hay que tomar muy en cuenta todos estos puntos. Hay a veces dificultades, por ejemplo, que se generan al expresar nuestros sentimientos positivos. Uno de ellos, por ejemplo, es no debería halagar a los demás, sino que ellos deben darse de cuenta de que me siento halagada por cómo actúo. Nosotros cuando vamos a salir o simplemente cuando estamos en nuestra casa, cuando vamos a la escuela o que vamos a ir a alguna fiesta, nosotros nos tratamos de poner lo más presentable posible para las personas. Entonces, mucha gente, bueno, dice, yo me arreglo para ti, yo me visto porque quiero verme bien, pero hacia ti, pero no precisamente, sino que aquí en esta diapositiva nos dice que el hecho de que yo me arregle, de que yo exprese estos sentimientos, no es para halagar a las otras personas, sino es para que yo me sienta halagada, de saber que me siento bien. Y pues todo esto, los sentimientos internos siempre son expresados. A veces la persona puede estar riendo, pero la manera en cómo se siente, siempre nuestros gestos lo van a manifestar. Entonces, aquí no se trata de que nosotros halaguemos a otras personas de cómo estamos, de cómo nos sentimos, sino que nosotros halagarnos nosotros mismos. Dice, en realidad los demás no poseen la habilidad de leer nuestros pensamientos y un halago está menos sujeto a interpretaciones de nuestros actos. Otro de ellos es, ¿pensarán que quiero algo de ellos o que soy hipócrita? Esta es otra dificultad de la cual nosotros a veces no expresamos nuestros sentimientos positivos, porque pensamos que la otra persona va a creer que nosotros queremos algo o que estamos actuando de una manera, como dices, hipócrita, ¿sí? Pero es importante, ya como les mencionaba anteriormente, que nosotros veamos la manera de cómo tengamos esa habilidad de expresar estos pensamientos. Y que, por ejemplo, pues estos lo deben de tomar como un cumplido simplemente y no porque en realidad se quiera estar halagando o elogiando a alguien. Ahora, otra de las dificultades dice, ¿y si no corresponden como espero? En este caso, por ejemplo, sugerimos plantearnos la gravedad de tal situación. Al darse cuenta, pues seguramente nos vamos a sentir un poquito mal. En vez de recibir ese halago, pues nos vamos a sentir que no, nosotros al expresar un sentimiento o una expresión positiva, en vez de hacer sentir halagada a esa persona, vamos a hacerla sentir mal. Y nosotros a lo mejor vamos a querer recibir un gracias, algún halago también, pero posiblemente vamos a recibir un rechazo y pues esta persona a lo mejor no está de buen humor como para recibir ese halago y puede hacernos sentir mal en cómo nos conteste. Igual, cuando nosotros estamos haciendo una intervención, hay muchas personas que pueden llevar un sinfín de problemas. Nosotros debemos de saber cómo tenemos que actuar para poder lograr que esta persona cambie un poquito su forma de pensar, su forma de actuar, el que esta persona en el momento en que ya ella se vaya porque haya estado con nosotros, ya sea en una visita domiciliaria, ya sea en una entrevista, en nuestro trabajo o así, o en nuestra práctica, tenemos que hacer que esta persona en el momento en que ella se retire, pues se sienta bien, sienta que valió la pena el haber estado con nosotros, el haber dejado un poquito de sus problemas con nosotros.
Por lo regular, el trabajador social, pues la mayoría de las veces, aparte de hacer el trabajo como un profesional del trabajo social, también la hacemos de psicólogos. Estas personas, nosotros les damos tanto la confianza que esas personas pues nos dan a conocer cuál es su problemática y porque ese es uno de nuestros objetivos, conocer en realidad cuál es el problema, cuáles son sus causas y si se puede intervenir en esta problemática, pues ese es el objetivo, el de cambiar esta problemática, pero que por ejemplo esta persona se reconozca en realidad, se reconozca como tal. No sé si tienen, si hasta aquí va entendido. Al final vamos a tratar de apurarnos para que al final se puedan expresar algunas preguntas que tengan algunas dudas sobre el tema. O si tienen alguna duda pueden levantar la mano y les doy también la palabra. No. No, maestra, yo entro un poquito tarde, pero sí se va entendiendo. Ah, está bien. Sí, gracias. En el caso de las relaciones que se están iniciando, el elogio es importante. Aquí este punto nos habla sobre la relación que a veces se establece en una pareja, con alguien conocido. Entonces, también nos dice que es importante los elogios que existen en esa relación desde un principio. Pero a veces sucede que luego ya en el transcurso de toda esa relación, pues ya la persona empieza a manifestarse tal cual es. Entonces es importante que todo esto ustedes, pero les comento, esto es en relación de pareja, pero igual se puede plasmar o se puede a lo mejor utilizar en una intervención que hagan ustedes, en una investigación. Es importante que, bueno, si nosotros en la ocasión pasada recibimos a la persona, la recibimos, por ejemplo, de una manera amable, de una manera que del cual nosotros queríamos darle a conocer a esta persona que en realidad a nosotros nos estaba interesando, nos interesa su problema, precisamente para poder intervenir en él. Y ya en la siguiente ocasión, a lo mejor estamos muy atareados en el trabajo o en nuestro quehacer o nuestra práctica y ya podemos nosotros a lo mejor no estar de humor. Entonces ahí es en donde nosotros debemos de cuidar mucho toda esta situación de que un profesional siempre tiene que estar dispuesto a escuchar, dispuesto a ayudar a la persona siempre y cuando esta persona se reconoce que está en un problema, siempre y cuando esta persona quiera aportar un granito de arena para poder cambiar esa situación y también que participe, porque siempre tiene que hacer de manera corresponsable. No, aquí no tiene que ver tanto el que nada más el profesional o el trabajador social haga algo, porque entonces no se lograría el objetivo que se pretende lograr. Tiene que hacer de una manera corresponsable para que en realidad se logre el objetivo que se pretende lograr. Y por ejemplo, esta diapositiva también nos dice que a veces sí es necesario expresar sentimientos y emociones negativas, críticas, quejas de algo que no nos parece. Entonces, no siempre se va a estar expresando los sentimientos positivos. Lo que les comentaba hace rato, ya como ellos nos conocen cómo somos, si nosotros les hacemos una crítica, pues va a ser un poquito probable de que la persona no se sienta herida en sus sentimientos cuando nosotros les hagamos esa crítica constructiva. Dice que el expresar sentimientos positivos en las habilidades sociales son importantes, son beneficiosas.
La mayoría de las personas nos sentimos bien cuando recibimos un elogio de una persona. Expresar a otras personas lo que no nos gusta de su comportamiento nos va a fortalecer en nuestra relación, va a estrechar más esos lazos de relación que nosotros tengamos con ellos y va a procurar, por ejemplo, y aquí nos menciona algo que van a procurar ustedes no pasarse de esos elogios como lo hemos venido viendo. Aunque sea la persona o el trabajador social honesto, ya la otra persona lo va a sentir como, lo va a entender de otra manera, va a sentir que todo lo que nosotros queremos transmitirlo lo va a sentir de manera contraria, porque va a decir, bueno, tanto elogio y tanto elogio como que esto ya no me está gustando. Entonces sí es importante que sepamos cómo tenemos que hacer estas expresiones. Y bueno, pasamos al segundo punto que nos habla sobre rechazar peticiones. ¿Han escuchado ustedes algo acerca de rechazar, de este tema de rechazar peticiones? Y nada más rápido. ¿Sí? Sí, sí, maestra. Sí, ok. Continuamos al final porque ya nos queda poquito tiempo. Dice, a lo largo de nuestra vida nos encontramos con situaciones en las que nos vemos obligados a hacer determinadas cosas que no deseamos hacer. A esto se refiere este tema. De rechazar peticiones es de que a veces nosotros no sabemos o no podemos decir no a algo que nos están pidiendo y que está en contra de nuestra voluntad de hacer. Nosotros, por no hacer sentir mal a la persona, siempre le decimos que sí. Será también en el trabajo, que luego se dice, que lo haga fulanito o que lo haga fulanita, porque ellos nunca dicen que no. Aunque tengan mucho trabajo, siempre te van a decir que sí, que ellos lo hacen o que sí, que no hay problema. Y entonces sí es importante que nosotros tomemos muy en cuenta de cuándo en realidad sí nos conviene rechazar una petición de decir que no. Entonces este tema nos habla sobre esto. Dice, estas situaciones suelen ser causa de conflictos interpersonales, incluso de algunos problemas, emociones derivados de largas trayectorias soportando manipulaciones y abusos de otras personas. A veces el hecho de que nosotros no tengamos esa habilidad de rechazar peticiones nos hace ver ante la otra persona como alguien que dice, es que ellos pues son fácil de convencer, son fácil de que esta persona te apoye, y esto a lo largo va a lograr o va a tratarse o a exponerse como una manipulación o como un abuso. Cuando nosotros no podemos decir que no a algo, esto va a ocasionar que la otra persona, quien nos está pidiendo estas cosas, pues ya lo haga de una manera abuse de uno, de la confianza de uno. Yo recuerdo que en el anterior trabajo, por ejemplo, tenía otro compañerito que él me dijo en una ocasión, oye, Francis, ¿por qué el jefe siempre nos deja trabajos nada más a ti y a mí? Y a los demás no les dice nada, que hagan algo. ¿Por qué? Dice, o seremos muy tontos o seremos muy inteligentes. Entonces, y pues yo no le supe contestar, yo le dije, bueno, pues las dos cosas a lo mejor, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros hagamos tenemos que establecer un límite. Bueno, esta es mi obligación, esto es lo que yo puedo hacer, y la verdad, hacerlo de una manera o decirlo de una manera sutil sin hacer sentir mal a la otra persona o sin que la otra persona lo tome a mal y que al rato tome represalias. Entonces, dice que la necesidad, por ejemplo, nosotros cuando no rechazamos alguna petición, cuando no sabemos decir que no, lo hacemos porque pensamos, porque decimos, y si no le digo, y si le digo que no, me va a pensar esto. Entonces, estos son algunos de los puntos en los cuales nosotros a veces pensamos que para decir que no,
para decir que no, nosotros pensamos que estos son algunos detalles de los cuales esta persona va a pensar. Entonces dice, la necesidad de aprobación. Si nosotros decimos que no, híjole, él va a pensar en las consecuencias de, dice, y si se enfada conmigo, y si me deja de hablar, si yo le digo que no, me va a decir que va a tomar alguna represalia conmigo. Entonces, todo esto, pues debemos nosotros de saberlo manejar, ¿sí? A veces decimos que no, digo, no sabemos decir que no porque, pues, necesitamos o tenemos esa necesidad de que la persona nos acuerde, ¿sí? La racionalización o minimización de los deseos para evitar ser asertivos. Nosotros, por ejemplo, decimos, ay, pues si le digo que no, o le digo, o si le rechazo, pues no va a pasar nada, pues me quedo más tranquilo. Entonces, le voy a aceptar lo que él me está diciendo. De todos modos, pues siempre lo he hecho, así no me está molestando a cada rato y así yo también me quedo más tranquilo. Otra es el perfeccionismo y las exigencias. Por ejemplo, al poder no decir que no, dice, así nos podemos evitar problemas. Cuando alguien te pide algo es mejor ceder para evitar conflictos, es lo que les decía. A veces se generan muchísimos conflictos en la trayectoria, por ejemplo, de nuestro trabajo, el hecho de no saber decir que no, pues nosotros pensamos que con eso pues nos vamos a evitar varios problemas, principalmente si es nuestro jefe de trabajo, principalmente si es un compañero de trabajo y que por ejemplo, es un poquito manipulador, es acosador, todo eso, pues a veces por evitar todos esos problemas, pues nosotros decimos que sí a todo. Entonces es importante que nosotros reflexionemos sobre estas situaciones que podemos enfrentarnos y que también en la situación laboral, algunas alumnas comentaban que hay muchas situaciones en una oficina en donde por el hecho de la persona de ser un jefe, pues se siente con ese derecho de minimizar a las personas, de decirles tienes que hacer esto, ya es tu hora de salida, bueno, pues no me importa si es tu hora de salida, tú tienes que hacer este trabajo en este momento. Entonces, decir, bueno, sí es cierto, es mi hora de salida, yo cumplo con mi horario, yo llego a las 9 en punto a trabajar y por eso me apuro a trabajar, termino mi trabajo y ese trabajo pues definitivamente no es mío. Pero ¿qué le parece? Yo el día de mañana, muy puntual, comienzo con ese trabajo y se lo tengo listo. Pero a veces no puede uno decir que no y se queda más tiempo en el trabajo. Y las personas que nosotros a veces vemos que pues no hacen nada, no en todo el día, pues se retiran fácilmente, no hacen nada en todo el día y se retiran fácilmente y dice, bueno, uno, ¿qué pasa? O soy muy chambeadora, o soy muy tontita, o esto o lo otro, o por eso el jefe se aprovecha de mí, no sé. Entonces sí, debemos de conocer todas esas situaciones para poderlas afrontar. Las expectativas negativas. Si nosotros decimos que no, pues pensamos, el jefe o la persona no va a entender mi postura, no me va a comprender, por mucho que le explique. Todas estas son situaciones de las cuales nosotros nos enfrentamos y que podemos sobrellevarlas y podemos, posteriormente vamos a ver cómo vamos nosotros ay, ya casi se termina. Nosotros podemos enfrentar todas estas situaciones. Algunos pensamientos y creencias que podemos identificar en esta ya así de manera rápida. Pensamientos y creencias que podemos identificar son la necesidad de aprobación, la racionalización, lo que les comentaba, el perfeccionismo y es imposible llevarse bien si no accedo a los deseos de la persona que me está pidiendo.
¿Cómo decir no de forma asertiva? Posiblemente se corte ya la transmisión. Yo creo que unos 10 minutitos más o 15 minutitos más, yo creo que voy a volver a conectar para poder terminar. ¿Cómo decir no de forma asertiva? Cuando te hagan una petición inesperada y no estés seguro de hacerla, yo creo que niñas, vamos a continuar un poquito más al. Voy a volver a conectar, ¿sí? Para poder terminar con el tema. Y poder, puedan participar con alguna pregunta. ¿Sí? Okay. Sí. Gracias. Bye. ¿Se va a volver a conectar por aquí mismo? Sí, por favor. Unos minutitos más, nada más. Ah, no, sí. Ajá. Sí.